En los días 6 y 7 de noviembre de 1985 se desarrolló en Bogotá uno de los hechos más violentos en la historia de Colombia, la toma del Palacio de Justicia, que cobró la vida de 98 personas y la desaparición de 7 más. Sin duda, este fue uno de los ataques más significativos hacia la política del país, causada por uno de los grupos guerrilleros más importantes de la época. Estamos hablando del M-19, quienes en esa época se victimizaron del proceso de paz con el entonces presidente Betancur y quienes alegaban que no se contaba con la voluntad del gobierno para establecer un proceso de paz eficiente. Sin embargo, luego de 30 años del atentado, varios documentos, archivos, fotografías y testimonios de lo ocurrido han ido aclarando lo que realmente sucedió. Y es que aunque fue un ataque guerrillero, también hubo participación del gobierno, de los grupos militares y claro que hay algunas evidencias que demuestran que grupos narcotraficantes también estaban implícitos. Por esto, aunque ha pasado el tiempo, las personas que vivieron los hechos y aquellas que se interesan por conocer la historia del país siguen buscando respuestas y nos dan su opinión con respecto a lo ocurrido. Ahora que en el 2015 se cumplen 30 años de este terrible suceso para Colombia, es un buen momento para la reflexión. Cuando hay la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el Estado de Derecho en Colombia se ve fracturado. No solo fue culpa del Estado, no solo fue culpa del ejército, también mucha gente del M-19, muchas situaciones adicionales pudieron estar implícitas en eso. El culpable en primera instancia de la toma del Palacio fue el M-19. Es necesario decir que la toma o la retoma del Palacio de Justicia por parte de la fuerza pública implicó un enorme uso desmedido de la fuerza. Es decir, yo siempre he pensado que el Estado colombiano, el gobierno colombiano pudo haberlo manejado de otra forma. E incluso hay quienes sostienen la tesis que el Estado de alguna manera permitió o inteligencia del Estado y el ejército permitieron que el M-19 se tomara el Palacio de Justicia para luego acorralarlos como una forma de vengar las humillaciones que el M-19 le había propinado al ejército, en particular con la toma de República Dominicana, con el robo de la espada de Bolívar, con el robo a las armas del Cantón Norte. Existen muchas teorías acerca de qué fue lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, pero más allá de las teorías de quién lo hizo, o por qué lo hizo, o para qué lo hizo, es recuperar a las víctimas que murieron en ese desastre de la historia en Colombia. No comerse solo la verdad que nos están entregando a través de los medios. Los muertos jamás volverán a vivir solo con la palabra de pedir perdón. Aún el país en verdad no sabe qué fue lo que pasó con las personas que salieron vivas del palacio o las personas que fueron ajusticiadas en el palacio. Hay una investigación que dice que, por ejemplo, ninguno de los cuerpos de los magistrados tenía tiros de las armas de los miembros del M-19. Todo parece indicar que eran armas del ejército. Tal vez en la mente de los colombianos quedan muchas preguntas por resolver, como qué pasa cuando 11 de los 23 magistrados de la Corte Suprema mueren. ¿Qué sucede cuando 35 guerrilleros irrumpen por la fuerza la sede del tercer poder público y la fuerza pública irrumpe tras ellos con anuencias del poder ejecutivo, sin mediar esfuerzos civilizados por impedir la masacre? ¿Qué sucede cuando la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordena transmitir por televisión un partido de fútbol en vez de mostrar lo sucedido en el Palacio de Justicia? ¿Cómo impiden transmitir por cualquier medio de comunicación la retoma del palacio? La respuesta es solo una. Cuando un país quiere asesinar a la justicia, se puede asesinar a cualquiera, a cualquier método, a todo el mundo si es necesario.